Emilio Navarro había dedicado casi 70 años de su vida al supermercado Las Palmas, un establecimiento tan familiar y querido en su comunidad que muchos lo consideraban parte integral del vecindario. Emilio había comenzado como un joven empleado en los albores de su vida laboral y a lo largo de los años había visto transformarse no solo el supermercado, sino también la propia ciudad que lo rodeaba. Ahora, a los 91 años, su vida había dado un vuelco inesperado. La noticia llegó un martes por la mañana, uno de esos días tranquilos donde el aire parecía detenerse en susurros entre los pasillos del supermercado. Luis Alvarez, el gerente actual, un hombre de mediana edad con una sonrisa siempre un tanto forzada, había convocado a Emilio a su oficina. La oficina de Luis, un espacio pequeño y sobrecargado de papeles, contrastaba fuertemente con la amplia y abierta disposición del supermercado. Luis se encontraba detrás de su escritorio, jugueteando con un bolígrafo entre sus dedos mientras miraba los documentos frente a él. Sin levantar la vista, comenzó a hablar en un tono que pretendía ser apaciguador. «Lamento mucho tener que decirte esto, Emilio», dijo Luis, finalmente mirándolo a los ojos. «Debido a recortes en nuestro presupuesto, hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles, y desafortunadamente, esto incluye realizar ajustes en nuestro personal». Emilio, con las manos apoyadas en el bastón que había empezado a usar hace unos años, escuchaba mientras mantenía una compostura que ocultaba la tormenta de emociones dentro de él. La noticia era un golpe, no solo a su rutina diaria, sino a su sentido de propósito. «Sé que has estado con nosotros por mucho tiempo, y te agradezco sinceramente todo tu servicio», continuó Luis, su voz mostrando un rastro de incomodidad. «Realmente lo aprecio, pero la situación es muy compleja y...» Emilio lo interrumpió con una calma que sorprendió incluso a Luis. «¿Es realmente solo por el presupuesto, Luis? ¿No hay algo más que debas saber?» Su voz era firme, y sus ojos, aunque marcados por los años, aún reflejaban una agudeza penetrante. Luis se removió incómodo en su silla antes de responder. «Emilio, es una decisión puramente financiera. No hay nada personal en esto, ni nada más que pueda decirte. Lo siento mucho». Aunque las palabras de Luis eran claras, Emilio no podía sacudirse la sensación de que había razones ocultas detrás de su despido. La idea de que se favorecía la contratación de empleados más jóvenes y dinámicos, más acordes con la nueva imagen que Luis quería proyectar para el supermercado, le rondaba la mente. Saliendo de la oficina de Luis, Emilio caminó lentamente por los pasillos del supermercado, observando todo como si fuera la última vez. Cada estante, cada rincón, le traía recuerdos de décadas de servicio, de clientes que se convirtieron en amigos, de años que se desvanecían como hojas arrastradas por el viento del otoño. En ese momento, mientras la luz del día se filtraba suavemente a través de las ventanas del frente, Emilio sintió más que nunca el peso de una era que se cerraba para él. Este capítulo marca el fin de una larga y significativa etapa en la vida de Emilio, pero también el preludio de nuevas batallas y descubrimientos que desafiarían su espíritu y determinación en los días por venir. La casa de Emilio, una vez llena de risas y conversaciones con su esposa Mariana, ahora resonaba con un silencio que parecía amplificar cada pequeño ruido, cada susurro del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas antiguas. Tras la muerte de Mariana hace 5 años, y con su hija establecida en otro país, la vivienda se había convertido en un vasto espacio de recuerdos y ecos del pasado. Cada habitación mantenía los vestigios de su vida compartida. Fotografías de tiempos más felices adornaban las paredes, libros con las esquinas dobladas por la lectura reposaban sobre las mesitas, y la silla favorita de Mariana aún estaba en su rincón habitual, como si solo esperara que ella regresara a ocuparla. Emilio pasaba sus días moviéndose de un cuarto a otro, intentando ocupar su tiempo con pequeñas tareas domésticas que antes compartían juntos, pero ahora solo le servían para pasar el tiempo. El jardín, que Mariana había cuidado con tanto esmero, comenzaba a mostrar signos de negligencia. Las flores se marchitaban y las hojas secas se acumulaban en los rincones. Emilio intentaba mantenerlo, pero su energía no era la misma, y el jardín parecía resentirse, perdiendo poco a poco su color y vitalidad, reflejando la soledad que él mismo sentía. El silencio de la casa era más profundo por las noches. Emilio se encontraba a menudo despierto en la oscuridad,
escuchando los sonidos de una casa que parecía crujir y suspirar con el peso de los años y los recuerdos. En esos momentos de quietud, la ausencia de Mariana se hacía más palpable y la distancia con su hija parecía agrandarse, extendiéndose más allá de los mares que los separaban. A pesar del apoyo ocasional de vecinos y conocidos que se detenían para saludar o ofrecer ayuda, Emilio se sentía cada vez más como un espectador en su propia vida, observando cómo los días se sucedían sin marcación ni propósito claro. La necesidad de encontrar algo que llenara sus días con significado se hizo más urgente, impulsándolo a buscar una ocupación que no solo pasara el tiempo, sino que también le devolviera un sentido de utilidad y conexión con el mundo fuera de su entorno solitario. Fue en este estado de reflexión cuando Emilio tomó la decisión de salir de los confines de su hogar y buscar un lugar donde pudiera sentirse nuevamente necesario y valorado. Recordó entonces el refugio San Rafael, un lugar que había visitado ocasionalmente en el pasado y que le había proporcionado una sensación de paz y propósito, aunque fuese momentánea. Con la determinación renovada de quien no tiene nada que perder y mucho que ganar, Emilio se preparó para enfrentar el mundo nuevamente, sin saber que esta elección lo llevaría a descubrir un nuevo capítulo en su vida, lleno de desafíos y nuevas amistades. Sumergido en la profundidad del silencio y la soledad, sienta las bases para la transformación de Emilio, preparando el escenario para su redescubrimiento y el impacto que tendría en los que lo rodean, marcando el inicio de su compromiso con el refugio San Rafael. Después de decidir buscar una nueva ocupación, Emilio se embarcó en la tarea con una mezcla de esperanza y determinación. Sin embargo, pronto descubrió que el mundo laboral había cambiado drásticamente desde que él entró por primera vez en el mercado de trabajo. Las tecnologías modernas y las nuevas metodologías de trabajo parecían haber transformado los empleos en algo casi irreconocible para él. Cada mañana, Emilio se dirigía a distintos negocios locales, desde tiendas pequeñas hasta grandes cadenas que operaban en la ciudad. En cada lugar dejaba una solicitud, acompañada de un currículum que narraba décadas de experiencia y dedicación. Sin embargo, la respuesta era invariablemente la misma. Corteses sonrisas eran seguidas por amables rechazos, a menudo con la excusa de buscar un perfil más acorde con nuevas dinámicas de mercado o requerimientos tecnológicos avanzados que Emilio no poseía. Estos rechazos se acumulaban, cada uno sumando peso al sentimiento de desvalorización personal. Emilio empezó a ver estas negativas no solo como barreras en su búsqueda de empleo, sino como juicios a su valía en esta etapa de su vida. La frase "agradecemos su interés", pero resonaba en sus oídos, repetida en tantas variantes como intentos realizó. Además, la juventud parecía ser un prerequisito no declarado para la mayoría de los empleos. Emilio observaba a jóvenes de 20 o 30 años siendo contratados con una facilidad que a él le parecía distante e inalcanzable. Estos jóvenes, con sus teléfonos constantemente en mano y una facilidad para navegar por software y aplicaciones que a Emilio le resultaba enigmática, representaban el ideal del nuevo trabajador que buscaban las empresas. Cada caminata de regreso a casa se convertía en una reflexión más profunda sobre su lugar en un mundo que parecía haberlo dejado atrás. La ciudad, con sus ruidos constantes y su ritmo frenético, parecía indiferente a su lucha, ampliando la brecha entre su realidad y la vibrante actividad que lo rodeaba. En una de estas tardes, mientras observaba a un grupo de jóvenes reír y conversar animadamente en un café, Emilio sintió un impulso renovador, recordando un lugar que había visitado en el pasado y que había dejado en él una impresión duradera. Emilio había encontrado un nuevo propósito en el refugio San Rafael, un santuario para animales abandonados ubicado en las afueras de la ciudad. Rodeado por amplios espacios verdes y el constante murmullo de la naturaleza, el refugio se presentaba como un oasis de calma y renovación. Aquí, los animales rescatados de las duras calles o de situaciones de abandono encontraban un nuevo hogar, y Emilio descubrió una pasión inesperada en el cuidado y la rehabilitación de estas criaturas desamparadas. Durante sus primeras semanas como voluntario, Emilio se dedicó a aprender todo lo que pudo sobre el manejo del refugio, desde la alimentación adecuada para diferentes especies
hasta los cuidados médicos básicos, cada tarea le ofrecía un desafío gratificante. Los animales, con sus miradas llenas de agradecimiento y sus colas que agitaban el aire con entusiasmo, le devolvían una sensación de utilidad que había escaseado en su vida reciente. Las mañanas en el refugio comenzaban temprano, con el canto de los pájaros y el sol apenas asomándose en el horizonte. Emilio se encargaba de preparar los alimentos, distribuir medicamentos a los animales enfermos y limpiar los espacios donde habitaban. Cada rincón del refugio tenía historias de rescate y recuperación, y Emilio se sentía cada vez más ligado a estos relatos de superación y esperanza. A medida que pasaban las semanas, la dedicación y el compromiso de Emilio no pasaron desapercibidos para los coordinadores del refugio. Notaron su meticulosidad, su empatía con los animales y su incansable disposición para aprender y adaptarse. Era evidente que Emilio no solo encontraba allí un refugio personal, sino que también se había convertido en una pieza fundamental para el funcionamiento diario del lugar. Con el tiempo, el equipo de gestión del refugio reconoció la necesidad de integrar a Emilio de manera más oficial. Su experiencia vital, aunque en un campo completamente diferente, le proporcionaba una perspectiva única para enfrentar los desafíos operativos del refugio. Así, le ofrecieron un puesto para ayudar en la gestión y coordinación de las actividades diarias, un rol que aceptó con un renovado sentido de propósito y entusiasmo. Su nueva posición le permitía no solo trabajar directamente con los animales, sino también participar en la planificación y ejecución de estrategias para mejorar el bienestar de los residentes del refugio. Emilio se involucraba en campañas de adopción, colaboraba en eventos de recaudación de fondos y contribuía en la elaboración de programas educativos que sensibilizaban a la comunidad sobre la importancia del cuidado y respeto hacia los animales. Este capítulo de su vida estaba marcado por un profundo sentido de comunidad y apoyo mutuo, tanto entre los trabajadores y voluntarios del refugio como entre Emilio y los animales a su cuidado. Cada día le brindaba la certeza de estar haciendo algo valioso, no solo para él, sino para seres que habían perdido todo, excepto la esperanza de una segunda oportunidad. Mientras Emilio hallaba una nueva vocación en el refugio San Rafael, el recuerdo de su abrupta salida del supermercado Las Palmas seguía persiguiéndolo. A pesar de los días llenos de significado y las nuevas responsabilidades que lo satisfacían, las circunstancias de su despido dejaban un sabor amargo en su experiencia cotidiana. La percepción de haber sido injustamente desplazado, especialmente por motivos que sospechaba iban más allá de simples recortes presupuestarios, le causaba una profunda molestia. La figura de Luis Álvarez, con su sonrisa siempre algo calculadora, frecuentemente invadía sus pensamientos. Emilio recordaba cada interacción con Luis, buscando en su memoria detalles que antes había pasado por alto. Cada recuerdo parecía confirmar su sospecha de que la juventud y la imagen fresca eran ahora más valiosas para el supermercado que la lealtad y la experiencia. Motivado por un fuerte sentido de justicia y la necesidad de validar sus sospechas, Emilio comenzó a recopilar información sobre Luis y sus políticas de gestión. Inicialmente, se acercó a antiguos colegas con quienes había mantenido contacto. A través de conversaciones casuales, procuró entender mejor los cambios en el supermercado desde su partida. Muchos comentaban, en tonos de confidencia, cómo el ambiente en el trabajo se había vuelto más exigente y menos acogedor. Con cada testimonio, Emilio sentía crecer su inquietud y su determinación. Comenzó a visitar el supermercado bajo el pretexto de hacer compras, observando cuidadosamente las dinámicas de trabajo y la interacción de Luis con los empleados. Lo que vio confirmó sus temores. Luis parecía favorecer a los empleados más jóvenes, y algunos veteranos mostraban signos de descontento y estrés. Estas visitas también le permitieron notar ciertas irregularidades en la gestión de los recursos del supermercado. Emilio notó discrepancias en la asignación de horarios y una tendencia a sobrecargar de trabajo a ciertos empleados, mientras otros parecían tener responsabilidades sorprendentemente ligeras. Estas observaciones lo llevaron a sospechar que había más en la gestión de Luis que simples decisiones administrativas. Cada pieza de información que Emilio recogía servía como un eslabón más en la cadena de evidencias que comenzaba a formarse en su mente. Su investigación discreta se estaba convirtiendo en un proyecto más serio y personal,
ya no solo buscaba entender las razones detrás de su propia situación, sino también arrojar luz sobre las prácticas que afectaban negativamente a otros empleados. Este creciente compromiso con la justicia no solo reafirmaba su sentido del propósito, sino que también lo impulsaba hacia nuevas acciones que nunca había anticipado tomar en esta etapa de su vida. A medida que Emilio profundizaba su investigación sobre las prácticas administrativas en el supermercado Las Palmas, se encontraba cada vez más inmerso en un entramado de corrupción y explotación que parecía tener a Luis Álvarez como su principal arquitecto. Los patrones de conducta que emergían no eran meras coincidencias o decisiones desafortunadas. Eran estrategias deliberadas destinadas a favorecer ciertos grupos mientras se marginaba o se sobrecargaba a otros. Emilio observó cómo Luis manipulaba los horarios y las responsabilidades de los trabajadores para beneficiar a los empleados más jóvenes y aparentemente más maleables. Los empleados más antiguos y aquellos que cuestionaban sus métodos eran sistemáticamente relegados a tareas menos deseables o enfrentaban horarios imposibles, lo que en muchos casos conducía a su renuncia forzada. Además, había claros indicios de que Luis recibía incentivos de ciertos proveedores a cambio de garantizar la continuidad de sus contratos, a menudo en detrimento de la calidad de los productos ofrecidos en el supermercado. La red de corrupción también incluía la explotación de empleados mediante horas extras no remuneradas y la manipulación de sus registros de trabajo para evitar el pago de beneficios legales. Estas prácticas, ocultas bajo la fachada de una gestión eficiente y modernizadora, revelaban un desprecio flagrante por la ética y los derechos laborales. Armado con un creciente cuerpo de evidencia y un entendimiento más profundo de la magnitud de los abusos, Emilio sintió una responsabilidad ineludible de actuar. Su propia experiencia de injusticia se había transformado en un símbolo de una lucha más amplia contra la corrupción sistémica que afectaba a muchos de sus antiguos compañeros. Con cada visita al supermercado, cada conversación con empleados actuales y antiguos, y cada documento que lograba obtener discretamente, se fortalecía su determinación de exponer la verdad. Fue entonces cuando decidió que necesitaba una plataforma más amplia para dar a conocer estas injusticias. Necesitaba a alguien que pudiera ayudar a llevar estos asuntos a la luz pública y garantizar que la información llegara a la mayor cantidad de personas posible. Recordó a Valeria Gómez, una joven periodista que había conocido durante un evento comunitario en el refugio. Valeria había impresionado a Emilio con su agudo interés por las historias sociales significativas y su compromiso con el periodismo como herramienta para el cambio. La determinación de Emilio de colaborar con Valeria nació de la urgencia de esta misión y la necesidad de unir fuerzas con alguien que tuviera los medios y la valentía para desafiar el status quo. Preparando todo lo que había recolectado, se dispuso a contactarla, esperando que su colaboración pudiera marcar la diferencia no solo en su vida, sino en la de muchos otros afectados por la gestión corrupta de Luis. Con Valeria Gómez como su aliada, Emilio se embarcó en una etapa crucial de su investigación. La joven periodista, equipada con su experiencia y recursos mediáticos, proporcionó el apoyo necesario para sistematizar y amplificar los hallazgos de Emilio. Juntos, revisaron documentos, organizaron entrevistas con empleados actuales y antiguos del supermercado y consolidaron un archivo robusto de pruebas que delineaban con claridad las malas prácticas administrativas de Luis Álvarez. Valeria, con su compromiso con el periodismo ético, fue meticulosa en la verificación de cada dato. No se dejaba lugar para errores o acusaciones infundadas. Los documentos que Emilio había recolectado, algunos de los cuales eran registros internos que mostraban discrepancias en las horas trabajadas y las remuneraciones, se complementaron con testimonios directos de los trabajadores que habían sido manipulados o directamente perjudicados por las políticas de Luis. Una vez que tuvieron todo meticulosamente organizado, Valeria redactó una serie de artículos detallados. Cada pieza exponía diferentes aspectos de la corrupción y la explotación dentro del supermercado Las Palmas. Estos artículos no solo se basaban en las evidencias recolectadas, sino que también contextualizaban la problemática en un marco más amplio de derechos laborales y ética empresarial. La publicación de estos artículos fue estratégicamente planeada. Valeria y Emilio decidieron lanzarlos de manera secuencial
para mantener la atención del público y dar tiempo para que la información se asentara y generara reacciones. Cuando el primer artículo salió a la luz, la reacción fue inmediata y explosiva. La comunidad local quedó conmocionada por la magnitud de las revelaciones y el supermercado Las Palmas se vio obligado a responder a las acusaciones de corrupción y maltrato laboral. El impacto de los artículos fue tal que no solo atrajo la atención de los clientes habituales y los empleados del supermercado, sino que también capturó el interés de los medios de comunicación más grandes y de las autoridades laborales. La presión pública comenzó a escalar y las voces de otros empleados, antes silenciadas por el miedo a represalias, empezaron a surgir, aportando aún más credibilidad y profundidad a las historias publicadas. El escándalo reverberó más allá de las paredes del supermercado, instigando debates sobre prácticas laborales en toda la industria y poniendo en evidencia la necesidad de una supervisión más rigurosa y de reformas significativas. Las acciones de Emilio y Valeria se convirtieron en el catalizador para un cambio que muchos veían necesario, pero que pocos habían tenido el coraje de iniciar. El escándalo desencadenado por los artículos de Valeria no tardó en tener consecuencias tangibles dentro de la estructura del supermercado Las Palmas. La presión de la opinión pública y el creciente escrutinio de las autoridades competentes llevaron a la junta directiva del supermercado a tomar medidas drásticas. Luis Álvarez, el hasta entonces intocable gerente, fue despedido de manera inmediata. Su salida fue anunciada como un paso necesario para restaurar la confianza en la gestión del supermercado y como un compromiso con los principios éticos y la justicia laboral. La noticia de la destitución de Luis corrió por la comunidad y el sector empresarial como un reguero de pólvora. La decisión fue recibida con una mezcla de sorpresa y satisfacción, especialmente entre los empleados del supermercado, quienes vieron en ello una vindicación de sus reclamaciones y sufrimientos. Para muchos, este acto de justicia era el primer paso hacia la recuperación de un ambiente de trabajo saludable y respetuoso. En medio de este turbulento proceso, la dirección del supermercado se acercó a Emilio con una propuesta inesperada. Reconociendo los errores cometidos y buscando enmendar el daño a su reputación, le ofrecieron la oportunidad de retomar su antiguo puesto. La oferta incluía no solo un retorno, sino también la promesa de mejoras significativas en las condiciones laborales y en la política de gestión. Para ellos, Emilio no solo representaba un vínculo con la era más honorable del supermercado, sino también un símbolo de integridad y resistencia moral. Sin embargo, para Emilio, la vida había cambiado radicalmente desde su despido. El refugio San Rafael se había convertido en más que un lugar de trabajo. Era su comunidad, su fuente de inspiración y su campo de acción en la lucha por una causa en la que creía profundamente. Los animales a su cuidado y las personas con quienes trabajaba habían llenado el vacío dejado por su abrupta salida del supermercado y le habían proporcionado un sentido de propósito y pertenencia que había eclipsado sus antiguas aspiraciones laborales. La oferta de volver a su antiguo trabajo lo dejó en una encrucijada emocional y ética. Mientras reflexionaba sobre su decisión, Emilio evaluaba no solo su propio bienestar, sino también el impacto que su elección tendría en aquellos que habían llegado a depender de él en el refugio. Su corazón y su mente estaban inmersos en un diálogo interno, ponderando el significado de la redención y la verdadera esencia de lo que consideraba su hogar y su misión. Tras días de deliberación y reflexión profunda sobre su futuro, Emilio llegó a la conclusión que marcaría un antes y un después en su vida. En el corazón de sus pensamientos siempre resurgía la imagen del refugio San Rafael, con sus amplios corredores llenos de jaulas que albergaban historias de rescate y recuperación. Era allí, entre el ajetreo diario de cuidar a los animales y la satisfacción de verlos recuperarse y encontrar nuevos hogares, donde Emilio había redescubierto su pasión y sentido de propósito. La propuesta de regresar a su antiguo puesto en el supermercado Las Palmas no era una decisión menor. Representaba una oportunidad para cerrar un círculo, para regresar a una vida que había conocido durante décadas. Sin embargo, Emilio se dio cuenta de que lo que una vez fue su lugar seguro y conocido, ahora se sentía distante y menos significativo en comparación con el profundo compromiso emocional y moral que había formado con el refugio.
Su elección de permanecer en el refugio San Rafael no solo simbolizaba una fidelidad a su nuevo camino, sino también un rechazo a volver a un sistema que, aunque reformado en respuesta al escándalo, todavía le recordaba a un pasado de dolor y desencanto. Emilio había encontrado en el refugio no solo un empleo, sino una llamada a la acción que resonaba con sus valores más profundos: la compasión, el cuidado y la defensa de los seres vivos que no tenían voz propia. Al tomar esta decisión, Emilio se convirtió en un símbolo de integridad y resistencia para la comunidad que lo rodeaba. En el refugio, era más que un trabajador, era un mentor y un amigo, tanto para sus colegas como para los animales a su cuidado. La influencia de su elección se extendió más allá de las paredes del refugio San Rafael, inspirando a otros a considerar el impacto de sus acciones y la importancia de seguir una pasión que trasciende lo convencional. Esta decisión reafirmó la transformación de Emilio, de ser un empleado desplazado por su edad y circunstancias, a convertirse en un defensor activo y apasionado de la justicia y el bienestar animal. Se había convertido en una voz de experiencia y sabiduría, alguien que no solo había encontrado una nueva vocación, sino que también había inspirado a otros a evaluar y actuar según sus propios valores. Así, con su camino firmemente decidido y su corazón lleno de determinación renovada, Emilio continuó su trabajo en el refugio con un espíritu rejuvenecido. Cada día traía consigo nuevos desafíos y recompensas, reafirmando que su decisión había sido la correcta. Su vida había tomado un nuevo rumbo, uno que lo llevaba por un sendero de significado continuo y crecimiento personal. La decisión de Emilio de dedicarse por completo al refugio San Rafael marcó el comienzo de una era de influencia y respeto dentro de su comunidad. Con cada día que pasaba, se convertía en un testimonio viviente de la compasión y la dedicación, y su historia se tejía cada vez más profundamente en el tejido social de su entorno. Emilio no solo abogaba por el bienestar de los animales, sino que también extendía su cuidado y atención a los miembros más mayores de la comunidad, aquellos que, al igual que muchos de los animales del refugio, a menudo se veían dejados de lado o olvidados. Su enfoque no se limitaba a tratar las necesidades inmediatas de los animales rescatados. Emilio implementó programas de terapia con animales para personas mayores, facilitando visitas al refugio donde los ancianos podían interactuar con los animales. Estos encuentros no solo brindaban a los ancianos momentos de alegría y conexión, sino que también mejoraban el bienestar emocional de los animales, muchos de los cuales habían sido privados de atención y afecto antes de llegar al refugio. Además, Emilio comenzó a dar charlas y talleres sobre el cuidado y respeto hacia los animales en escuelas locales y centros comunitarios. Su pasión y conocimiento eran evidentes, y su capacidad para comunicar la importancia de la empatía y la responsabilidad hacia todos los seres vivos resonaba con personas de todas las edades. Los niños, en particular, se mostraban receptivos a sus enseñanzas, a menudo llevando a casa la semilla de la compasión que Emilio plantaba en sus jóvenes mentes. Con el tiempo, su influencia ayudó a forjar un nuevo camino en la política local sobre el trato a los animales y el cuidado de los ancianos. Propuestas para nuevas leyes y regulaciones comenzaron a tomar forma, inspiradas por las historias y ejemplos que Emilio compartía con los líderes comunitarios y políticos. Su dedicación incansable y su disposición a hablar en nombre de aquellos que no podían hacerlo ellos mismos lo convirtieron en una figura emblemática y respetada. El impacto de Emilio se extendió más allá de la mera asistencia práctica. Inspiró a otros a tomar acción, a no ser indiferentes ante el sufrimiento y las necesidades de los más vulnerables. Voluntarios comenzaron a llegar en números mayores al refugio, movidos por las historias de transformación y recuperación que Emilio relataba. Su legado de compasión se convirtió en una fuente de inspiración constante, un llamado a la comunidad a vivir con mayor cuidado y respeto por la vida en todas sus formas. En cada paso que daba, Emilio reafirmaba su compromiso con su misión, asegurando que su legado de compasión y acción continuara creciendo. Con cada animal rescatado, con cada persona mayor que sonreía al sentir el calor de un compañero no humano, Emilio tejía una red de empatía y cuidado que revitalizaba su comunidad, preparando el terreno para futuras generaciones que llevarían adelante la antorcha de la compasión. Valeria, con su pluma aguda y su dedicación al periodismo de impacto,
no dejó que la historia de Emilio quedara en el olvido tras los primeros escándalos. Continuó trabajando codo a codo con él, documentando no solo su vida y las operaciones diarias en el Refugio San Rafael, sino también cómo su historia había comenzado a influir en la política local y en la conciencia de la comunidad. Los artículos de Valeria se convirtieron en una voz poderosa que resonaba más allá de las páginas de los periódicos y los límites de la ciudad. A medida que escribía sobre los cambios que Emilio inspiraba en el trato de los animales y los ancianos, Valeria también abordaba temas más amplios de justicia social y derechos laborales. Sus artículos eran exhaustivos y persuasivos, combinando testimonios personales con análisis profundos de cómo las políticas locales podrían mejorar para reflejar una sociedad más justa y compasiva. Sus palabras no solo informaban, movían a la gente a reflexionar y, lo más importante, a actuar. Gracias a su cobertura continua, Valeria logró atraer la atención de legisladores y activistas que empezaron a ver la historia de Emilio no como un caso aislado, sino como el reflejo de problemas sistémicos que necesitaban ser abordados. Se organizaron paneles de discusión y foros comunitarios, donde los ciudadanos podían expresar sus preocupaciones y deseos de cambio. Emilio a menudo era invitado a hablar en estos eventos, proporcionando un rostro humano a las cifras y políticas que se debatían. El impacto de los artículos de Valeria y la visibilidad que daba a estas cuestiones estimuló un debate en la comunidad y en los niveles más altos de gobierno sobre la necesidad de reformas en las políticas laborales. Propuestas de leyes que favorecían condiciones laborales más equitativas y una mejor supervisión de las prácticas empresariales comenzaron a ganar terreno. Estos esfuerzos se vieron reforzados por un creciente movimiento ciudadano que exigía responsabilidad y transparencia en todos los sectores. La narrativa de Valeria también jugó un papel crucial en educar al público sobre la importancia de la empatía hacia todos los seres vivos, conectando los puntos entre el bienestar animal, el respeto a los mayores y los derechos laborales. Sus palabras sembraron semillas de cambio que empezaron a germinar en iniciativas tanto gubernamentales como no gubernamentales, extendiendo el legado de Emilio y su influencia bien más allá de lo que él mismo había imaginado. Con cada nuevo artículo, Valeria no solo seguía la evolución de la vida de Emilio, sino que también pintaba un cuadro más amplio de cambio social y cultural. Su trabajo subrayaba el poder de las palabras para inspirar acción y conciencia, preparando el escenario para futuros desarrollos y la continuidad de esta transformación impulsada por la historia de un hombre y su inquebrantable compromiso con la justicia. Pasaron los años y el impacto de Emilio en su comunidad y más allá se consolidó en un legado perdurable. Su vida, tejida de determinación, compasión y lucha incansable por la justicia, se convirtió en una fuente de inspiración no solo para aquellos que lo conocieron, sino también para las generaciones futuras. Su nieto Carlos, criado en el halo de tales historias, creció bajo la influencia poderosa y gentil de su abuelo. Una tarde tranquila, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles del antiguo cementerio donde Emilio había sido enterrado, Carlos se encontró frente a la lápida de su abuelo. Habían pasado varios años desde el fallecimiento de Emilio, pero la esencia de su espíritu parecía tan viva como siempre. Carlos, ahora un joven adulto, sostenía entre sus manos un diario robusto, encuadernado en cuero, que contenía las memorias y reflexiones de Emilio, meticulosamente escritas a lo largo de los años. El diario había sido un regalo de Emilio a Carlos en sus años de adolescencia, una colección de lecciones y narraciones que detallaban no solo los eventos y desafíos de su vida, sino también sus pensamientos más íntimos sobre la justicia, la empatía y la importancia de vivir con propósito. Carlos, a lo largo de los años, había leído y releído las palabras de su abuelo, cada vez encontrando nuevos significados y capas de entendimiento en las historias de coraje y resiliencia que Emilio había vivido. Frente al túmulo, Carlos reflexionaba sobre cómo la vida de su abuelo había modelado su propia percepción del mundo y su papel en él. Las acciones de Emilio, su decisión de enfrentar la adversidad y abogar por aquellos sin voz, resonaban profundamente con Carlos, quien había elegido seguir los pasos de su abuelo en su carrera y en su compromiso personal con causas sociales. La tranquilidad del cementerio le permitía a Carlos un momento de introspección.
un silencio que llenaba de ecos del pasado pero también de promesas para el futuro. Recordaba los días en que siendo niño acompañaba a Emilio al refugio, aprendiendo el valor de cada pequeño gesto de cuidado y la profunda satisfacción que venía de hacer lo correcto, no por recompensa, sino por la verdad y la justicia. Con el diario bajo su brazo, Carlos se preparaba para dejar el cementerio, no solo llevando consigo los recuerdos de su abuelo, sino también la determinación de continuar su legado. Las enseñanzas de Emilio no solo habían moldeado a un nieto admirador, sino que habían sembrado la semilla para futuros actos de bondad y compromiso con el bien común. Mientras se alejaba de la tumba, Carlos se sentía fortalecido por el legado atemporal de su abuelo, listo para enfrentar los desafíos del mundo con la misma fortaleza y corazón que Emilio había demostrado a lo largo de su vida. Al salir del tranquilo refugio del cementerio, Carlos sentía una renovada sensación de propósito. El diario de Emilio, ahora más que nunca un tesoro de sabiduría y motivación, pesaba en su brazo no solo físicamente, sino como un símbolo del legado que estaba decidido a continuar. El aire fresco de la tarde parecía lleno de posibilidades, y le recordaba a Carlos que los principios de su abuelo aún tenían un lugar vital en el mundo moderno. Un mundo que enfrentaba desafíos quizás diferentes, pero igualmente exigentes a los que Emilio había enfrentado. Mientras caminaba por las calles que conducían de vuelta a su hogar, las historias de Emilio sobre la resiliencia, la compasión y la lucha incansable por la justicia resonaban en su mente. Cada relato del diario, desde los pequeños actos de bondad hasta las grandes batallas por la equidad en el supermercado y el refugio, le recordaban que el impacto de una vida bien vivida podría extenderse mucho más allá de los años de una persona. Carlos reflexionaba sobre cómo su abuelo había transformado los retos en oportunidades para el crecimiento y la ayuda al prójimo. La determinación de Emilio no solo había mejorado la vida de los animales y personas a su alrededor, sino que había alterado estructuras de poder y persuadido a la comunidad para adoptar prácticas más éticas y compasivas. Esta reflexión fortalecía el deseo de Carlos de adoptar y adaptar estas lecciones a su propia vida y carrera, influenciando así su entorno de manera positiva. El joven se sentía inspirado no solo a continuar el trabajo de Emilio, sino a expandirlo, llevando el mensaje de su abuelo a arenas más grandes, tal vez a nivel nacional o incluso internacional. Consideraba cómo las tecnologías modernas y las plataformas sociales podrían ser utilizadas para promover causas de justicia y compasión, cómo podría utilizar su formación y sus recursos para construir sobre la base que Emilio había establecido. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Carlos sentía que cada paso lo acercaba más a una decisión concreta sobre cómo podría aplicar estos ideales. Las ideas comenzaban a formarse, proyectos y planes que podían llevar el legado de Emilio hacia nuevos horizontes. Esta jornada reflexiva era la precursora de un nuevo capítulo en su vida, uno que sin duda estaría guiado por los valores que su abuelo le había inculcado. Fortalecido por la historia y el espíritu de Emilio, Carlos llegaba a casa con una visión clara y un compromiso renovado. Estaba listo para enfrentar los desafíos que vendrían, equipado con las enseñanzas del pasado y una mirada firme hacia el futuro. Su determinación de impactar el mundo de manera positiva se había solidificado, y con el diario de Emilio como su guía, estaba listo para dar los próximos pasos en su propia historia de vida y legado. Al regresar a su hogar después de un día lleno de reflexiones y decisiones, Carlos se detuvo un momento para contemplar el horizonte que se extendía frente a su ventana. El crepúsculo derramaba sus últimos destellos de luz, tiñendo el cielo de tonos ardientes que se mezclaban con las sombras crecientes de la noche. Era un momento de quietud y belleza, perfecto para contemplar el vasto futuro que tenía por delante. Inspirado profundamente por el legado de su abuelo Emilio, Carlos sintió una conexión renovada con sus propios sueños y aspiraciones. La historia de Emilio, plasmada en las páginas de su diario, no era solo un testimonio del pasado, sino un faro que iluminaba el camino hacia el futuro. Carlos entendía ahora más que nunca que el impacto de una vida bien vivida podría extenderse a través de generaciones, transformando no solo a quienes estaban directamente conectados, sino también a muchos otros en la comunidad y más allá.
Con la noche cerrándose sobre él, Carlos reflexionaba sobre cómo podría aplicar las lecciones de resiliencia, compasión y perseverancia que había aprendido de Emilio. Estaba decidido a utilizar su formación y recursos para abogar por cambios significativos en las políticas sociales y ambientales, para continuar y expandir la lucha de su abuelo por un mundo más justo y empático. Enfrentar el mundo con la misma fuerza y determinación que Emilio había demostrado se convirtió en el núcleo de su misión. Carlos planeaba involucrarse activamente en iniciativas que promovieran los derechos de los más vulnerables y que defendieran el bienestar del planeta. Estaba listo para utilizar todas las plataformas disponibles, desde las redes sociales hasta las esferas políticas, para hacer oír su voz y generar el cambio necesario. La tranquilidad de la noche le brindaba a Carlos un momento de claridad y resolución. Estaba seguro de que, al igual que su abuelo, él también podría dejar una marca indeleble en el mundo. Con cada proyecto que planificaba y cada idea que brotaba de su inspiración, se fortalecía su determinación de hacer la diferencia. El legado de Emilio no solo viviría a través de las acciones pasadas, sino que se propagaría a través de las nuevas rutas que Carlos estaba trazando. Con una mirada última al horizonte ahora oscuro, iluminado solo por las estrellas que comenzaban a aparecer, Carlos se sentía imbuido de un propósito revitalizado. Cada estrella parecía señalar un punto de luz en el mapa de sus futuros emprendimientos, un recordatorio de que, efectivamente, nunca es tarde para transformar los sueños en realidad y dejar una huella positiva en el tejido del mundo. Con esa visión fortalecida y un corazón lleno de esperanza, Carlos cerró el diario de Emilio, preparado para escribir sus propios capítulos en la historia continua de su familia y de su compromiso con la humanidad.